Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero que nada, darles las gracias por esta invitación a participar en este seminario. Para nosotros siempre es muy enriquecedor el contacto con los que son finalmente los usuarios del sistema de evaluación de impacto ambiental del CIA. Y por eso para nosotros siempre tratamos de participar en estos eventos, en el fondo, porque nos sirve mucho escuchar sus opiniones, sus inquietudes, y eso a nosotros nos hace también mejorar, en el fondo, que es lo que queremos. Bueno, traje hartos temas para tratar con ustedes, pero alcanzar a hablar de todos ellos. Primero, una mirada rápida a lo que es la nueva institucionalidad ambiental, muy cortito. También respecto a la modificación legal del 2010, cómo afectó a los objetivos del CII y al funcionamiento, algunos antecedentes y desafíos que nos planteamos en la propuesta del nuevo reglamento del sistema, y algunos aspectos relevantes según los distintos títulos que están en el mismo reglamento, definiciones, los efectos del artículo 11, un poco de procedimiento, en fin. Y generalmente otras medidas que hemos tomado para avanzar también en pos de una mejor evaluación de impacto ambiental. Bueno, supongo que este cuadrito no es primera vez que lo ven. Ahí estamos nosotros, Sistema de Evaluación Ambiental, dependemos del Ministerio de Medio Ambiente. Como probablemente ustedes lo sepan, nos estructuramos. Primero hay una dirección ejecutiva y hay varias direcciones regionales, cada una tiene una comisión de evaluación. Nosotros en la dirección ejecutiva lo que hacemos principalmente es evaluar proyectos interregionales, entonces proyectos que tienen la posibilidad de generar impactos en más de una región. El resto se ven en cada comisión de evaluación y cada dirección regional. ¿Cuáles fueron los desafíos que se plantearon cuando surge el CEA como un nuevo actor, como heredero de parte de las funciones de la CONAMA, pero como un órgano específicamente abocado a lo que es la evaluación de impacto ambiental? Primero, se identifica una falta de tecnificación, muchos pronunciamientos discrecionales, fuera de las competencias de los servicios, que se excedían los plazos legales, y una opinión pública que no era muy favorable respecto a nuestra gestión. En el fondo, que por una parte los titulares de proyectos que decían que los proyectos se estancaban en el sistema, y por otra, de parte de la ciudadanía, de ONG, que decían que la operación del sistema no aseguraba la protección del medio ambiente. ¿Qué es lo que se quiso acá? Aprovechar el cambio institucional para profesionalizar la evaluación y para mejorar los aspectos que se podía mejorar dentro de lo posible, considerando que la ley en muchas cosas no hizo muchos cambios. Entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Zanjar muchos temas que teníamos pendientes con servicios, muchas mesas de trabajo respecto a temas específicos, sistematizar la información que es necesario para evaluar. Hemos trabajado muy fuertemente en lo que es el desarrollo de metodologías y criterios técnicos que ayudan a la evaluación de impacto ambiental. Estamos mejorando los formularios electrónicos, se ha hecho un trabajo muy fuerte en lo que es mejorar la plataforma electrónica del SIA. Y obviamente implementar las modificaciones legales, que es básicamente lo que está plasmado en la propuesta de nuevo reglamento. La idea acá es contar con un sistema de evaluación que asegure la protección ambiental de manera eficiente y también eficaz. En el fondo, que todos ganen, el medio ambiente, la comunidad y también, por supuesto, los titulares de proyectos. Los pilares de esta estrategia han sido principalmente el trabajo interministerial. Hemos trabajado muy fuertemente con el Ministerio de Salud, con el MIMBU, con todos los servicios respecto a distintas áreas. La tecnificación de la evaluación ambiental. Hemos trabajado en el desarrollo de criterios, de nuevas metodologías. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las mejoras en el SIA, específicamente en la plataforma electrónica, la incorporación de proyectos georreferenciados y el manejo desagregado de la información ambiental. Eso acá tenemos distintas etapas de muchos proyectos que están desarrollando ahora y que, bueno, de a poco se van a ir implementando. Primero, bueno, acá supongo que ustedes que viven en el sistema igual que nosotros tendrán esto un poco claro, pero quizás para explicitarlo al principio, el ingreso al sistema se hace según las tipologías que están en el artículo 10. Lo que determina que un proyecto ingrese al sistema no son los impactos que genera, sino se corresponde a las tipologías que están en el artículo 10 de la ley, 1300, o en el artículo 3 del reglamento. Y aquí hay dos modalidades de ingreso que tienen tramitaciones distintas, requisitos distintos, que son las declaraciones de impacto ambiental por una parte y por la otra los estudios de impacto ambiental. En las declaraciones lo principal es, lo que más nos interesa cuando evaluamos, es asegurar que no se generen los efectos del artículo 11. En el fondo, que específicamente el proyecto no vaya a generar impactos significativos de aquellos que están descritos en ese artículo.
Y secundariamente, a lo que a nosotros los abogados siempre nos duele un poco en el ego, verificar que no existe incumplimiento legal. Eso es lo secundario. Para nosotros lo esencial de la evaluación de una declaración de impacto ambiental siempre es asegurarnos que no se generen los efectos del artículo 11. Por otra parte, los estudios de impacto ambiental es una evaluación mucho más compleja que tiene distintos puntos de enfoque. Entonces, por ejemplo, buscamos definir y cuantificar con metodologías estandarizadas los aspectos relevantes. También predecir cómo se va a comportar el medio ambiente, establecer un seguimiento apropiado. Y principalmente acá, un poco contrapartida a lo que les decía respecto a las declaraciones de impacto ambiental, que se mitiguen, compensen o reparen de manera adecuada los impactos significativos que está generando el proyecto. Por último, también, por supuesto, verificar que no haya incumplimiento legal. El sistema que tenemos acá es un modelo integrado. ¿Por qué? Porque se identifican, digamos, tres grandes aristas en lo que es la evaluación de impacto ambiental como concepto general. Por una parte está la evaluación de impacto ambiental propiamente ambiental, que en el fondo es la que se ocupa de revisar cuáles son los impactos que se generan a los ecosistemas, fondo al medio biótico. Ese es un poco el enfoque que tiene la evaluación de impacto ambiental propiamente ambiental. Otro aspecto que se ve acá en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que en otros países se ve separadamente, es el aspecto relacionado con la salud de la población. En el fondo, lo que podría quizás relacionarse con lo que está señalado en la letra A del artículo 12. Y por último, un tercer pilar es la evaluación de impacto social, que esto también, por la definición tan amplia que tenemos acá de medio ambiente, que ha subsumido lo que es la evaluación de impacto ambiental, que es la que se ocupa principalmente de cómo se impacta a las comunidades humanas y a los grupos humanos. Entonces acá nosotros hemos identificado que los proyectos generan impactos en base a estos cuatro aspectos, principalmente. La ubicación de las obras o acciones, cuáles son las emisiones que genera el proyecto. También otra fuente de impacto son la extracción de recursos naturales renovables, agua y suelo especialmente. Y el cuarto punto respecto al cual los proyectos pueden generar impactos es el manejo de residuos, productos químicos y, bueno, últimamente, según incorporación, los OGM. Una breve revisión histórica, bueno, hartos números acá, entre 1997 y marzo del 2013 se han presentado al Evaluación de Impacto Ambiental un promedio de 1.100 días al año, un promedio de 49 estudios al año, y de estos un promedio de 275 finalmente no son tramitados. Acá, para mí el dato más interesante es que desde 2008 al 31 de marzo, los proyectos calificados han considerado un promedio de 1.7 adendas para las declaraciones de impacto ambiental y para los estudios de 2,5. En el fondo un poco explica la diferencia que hay entre declaraciones y estudios. Acá también un poco más números. El número de proyectos presentados a evaluación ambiental entre los años 1997 y 2013. Como pueden ver, ya hay bastantes proyectos presentados a esta altura del año. Pero, y por ejemplo, otro dato interesante que la gran número de presentación de proyectos durante el 2006-2007 se registró principalmente debido a proyectos de acuicultura. Acá otra tablita respecto al número de proyectos presentados al sistema desde la entrada en funcionamiento del sistema y a cómo han salido los proyectos del sistema. Como pueden ver, la mayoría son aprobados. Esa es la idea de nosotros, no rechazar proyectos, sino que se aprueben, pero que se aprueben bien y mejorado. Un par de datos anecdóticos. Si se fijan, todavía tenemos en calificación proyectos del 97. Son proyectos que en fondo están suspendidos y que quedaron suspendidos eternamente sin fecha en que termine esa suspensión y todavía están ahí. Otro dato importante, acá parece que solo habrían 3 proyectos aprobados de los presentados este año. Yo revisé ayer la información que tenemos y ya tenemos 16 proyectos aprobados presentados este mismo año. Estos obedecen principalmente, bueno, obviamente a declaraciones de impacto ambiental, que la tramitación es mucho más simple, y específicamente a sistemas de ensilaje respecto de proyectos de acuicultura, que son proyectos que se evalúan con bastante facilidad, son proyectos bastante similares unos a otros, entonces se evalúan muy rápido. Como pueden ver acá, en la presentación de estudios de impacto ambiental, lo más recurrente son la presentación de proyectos relacionados al rubro de la energía. En segundo lugar, de saneamiento ambiental, que son los que están en la letra O del artículo 3, y enseguida minería. Por su parte, respecto a las declaraciones de impacto ambiental, principalmente
estas obedecen a proyectos de pesca y acuicultura y en segundo lugar de saneamiento ambiental. Hoy en día la mayor cantidad de proyectos que evaluamos corresponden a la letra O del artículo 10 de la ley y del artículo 3 del reglamento. Acá lo interesante, creo yo, es cómo ha variado el promedio de días hábiles que ha durado la evaluación de los distintos proyectos según si se presentan mediante una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. En promedio tenemos un promedio de 100 días hábiles para las declaraciones de impacto ambiental y de 171 días para los estudios de impacto ambiental. Y como pueden ver ahí, se ha tendido en general a la baja. En el fondo, uno de los énfasis que ha hecho el director ejecutivo en esta época es tratar de que los plazos de la evaluación sean lo más acotados posible. En el fondo, no perder tiempo en temas que no son los relevantes, ir directamente a lo que nos interesa, que en el fondo es si se generan o no los impactos significativos, y en el caso de los estudios, si se generan, que estén debidamente mitigados, compensados o reparados. Un par de antecedentes respecto de la propuesta de reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta propuesta fue ingresada el 10 de enero en Contraloría, todavía está en tramitación ahí, estamos esperando que se tome razón. Y bueno, ahí no tenemos una fecha clara, ni depende mucho del examen que vaya haciendo la misma Contraloría. Pero un par de antecedentes respecto a lo que fue este proceso de elaboración. Se hizo primero una consultoría externa y un trabajo interministerial específicamente respecto a los permisos ambientales sectoriales de los PAS, que fue bastante largo y se trabajó con cada servicio en identificar, porque nos abrimos la posibilidad de que hubiera nuevos permisos, de que pudiéramos sacar permisos, de mejorar los permisos que ya estaban. Después se hizo una consulta ciudadana, que supongo que más de alguno habrá participado. En el fondo pusimos el reglamento en la página web y fue, por favor, coméntenos lo que a ustedes les parece bien, lo que les parece mal, como expertos en usuarios en el sistema. También, y relacionado con lo que ha pasado con el convenio 169, se hizo una consulta indígena en el fondo, tratando de seguir los parámetros que nos da el convenio y las recomendaciones que hace James Anaya, en el fondo el relator especial para este tema de las Naciones Unidas, pero claro, teniendo en cuenta que acá no hay un procedimiento específico establecido. Y por último se hizo un trabajo más acotado y más puntual con SECPRES y con algunos ministerios específicos, especialmente Agricultura, Minería y Energía, que tenían algunos reparos o temas un poco más específicos y requirieron más detalle. Bueno, acá en el proceso de elaboración, la primera etapa, que fue la redacción y la consulta pública, como pueden ver, la mayor cantidad de observaciones que recibimos fue respecto al artículo 3, esto es de las tipologías de proyecto. En segundo lugar, también muchos comentarios respecto a las definiciones, habían definiciones bastante novedosas, por ejemplo, se cambiaba por ejemplo, área de influencia, habían varios temas ahí que fueron bien comentados. Y lo relevante acá, yo creo, o sea, interesante más bien, es que la mayor participación vino de parte de la ciudadanía. También harta empezaron del empresariado, en el fondo, de consultoras, pero fue interesante ver cómo se recibieron esos comentarios, esas sugerencias de parte de los distintos actores del procedimiento. Acá una segunda etapa que fue la parte de la consulta indígena propiamente tal. Se recibieron 342 observaciones y bueno, varias fueron consideradas pertinentes porque no todas tenían que ver específicamente con lo que era la evaluación de impacto ambiental, tenían que ver con otro tipo de reivindicaciones de los pueblos originarios, pero también se incorporaron muchas de las observaciones que ellos tenían y se hicieron distintas etapas. Acá, por ejemplo, una etapa de difusión, otra etapa de mayor diálogo en el fondo en que se recibieron las propuestas. Se trabajó con ellos directamente las observaciones y se hicieron 125 talleres, digamos, para socializar este proceso con distintos grupos indígenas. Por último, acá las reuniones específicas que se tuvieron, como pueden ver, fueron varias. Y bueno, ahí fue abordando temas específicos de interés de cada ministerio. Un poco en resumen lo que consideró la propuesta reglamentaria. Conversamos con varios servicios durante esos meses. Intentamos incorporar dentro de lo vago que es dentro de nuestra reglamentación nacional el convenio 169 de la OIT. Se hizo una consultoría externa, se buscó generar la mayor cantidad de participación ciudadana respecto de esta propuesta. Y un trabajo interministerial muy fuerte con distintos servicios. Y el resultado, que nosotros estamos, la verdad, bastante orgullosos, tratamos de incorporar la participación ciudadana lo más posible, que siempre ha sido uno de los enfoques principales del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, esto fue un poco una experiencia bastante inédita, ¿no? O sea, es raro ver que se ponga una propuesta de reglamento ahí para que la ciudadanía participe y la comente, entonces eso a nosotros nos tiene muy, muy orgullosos.
¿Cuáles eran los desafíos que enfrentamos en el reglamento? Lo primero que quisimos, y usted ha sido uno de los ejes principales en que ha trabajado el director ejecutivo, ha sido llevar la evaluación a las etapas tempranas. En el fondo, nosotros no queremos evaluaciones largas, no queremos estar discutiendo el día 89 de una declaración de impacto ambiental cuáles son los impactos que genera o no genera. O sea, la idea es que todo eso venga claro, venga presentado en la declaración, en el estudio y en el fondo que los adendas sean efectivamente algo excepcional, algo complementario, que no esté la información más gruesa del proyecto en los adendas. Otra cosa que queríamos era aclarar ciertos conceptos y definiciones que en el fondo ayudaran después a mantener las reglas claras. También quisimos darle un énfasis mayor al rol que tiene el SEA en la evaluación de proyectos. Una de las cosas que se le criticaba mucho era que era simplemente un buzón de los otros servicios. Lo que hacíamos era recibir las observaciones del Ministerio de Salud, de MIMBU, y transmitírselas a los titulares. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un trabajo en que intervenimos mucho más eso. Evaluamos que vengan dentro de sus competencias, en el fondo que sean pertinentes, varios aspectos y claro, obviamente a veces sacamos observaciones que hacen los servicios, ponemos las nuestras, o sea, tratamos de ser un actor mucho más participativo en este proceso. Otro énfasis fue obviamente ampliar la participación ciudadana, ahí reglamentar un poco el tema de la participación en las declaraciones de impacto ambiental, incorporar el factor de la consulta indígena dentro del CEIA y aclarar y mejorar la permisología ambiental, en el fondo lo que es los PAS, redefinir lo que son los PAS y mejorar lo que ya había. Bueno, acá algunos temas muy cortitos, o sea, por si no lo saben, la propuesta de reglamento que está ingresada en Contraloría hoy está en la página web del SEA. O sea, si ustedes se meten a la página del SEA, pueden encontrar el texto que está siendo evaluado por Contraloría, en que sale toda esta información. Una definición interesante es la de área de influencia, en el fondo que ahora también resulta aplicable a las declaraciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en el fondo queda escrita como el espacio geográfico en el que el titular tiene que identificar sus impactos y en fondo asegurar que esos estén debidamente mitigados, compensados o reparados, y en el caso de las declaraciones también, esta vez para justificar que en esa área no se generan esos impactos. En fondo, la influencia pasa a ser un concepto que es aplicable tanto a las declaraciones como a los estudios de impacto ambiental. Otro tema interesante acá es que se incluye una definición de modificación de proyecto mucho más detallada de la que hay hoy día en el reglamento. Hoy, por ejemplo, para una modificación de proyecto, lo que más se mira, digamos, para ver si un proyecto tiene que ingresar o no, es el instructivo de consultas de pertinencia, que tiene un anexo que habla de cuándo un proyecto sufre cambios de consideración o no. Y hoy en día hay 3 criterios, en el fondo, que son los 3 primeros que están reconocidos ahí en esa lista, en el fondo. El primero, que el proyecto por sí solo tenga que ingresar. El segundo, que nosotros le llamamos el criterio A más B, que es digamos que el proyecto que ya existía y el nuevo conjuntamente tengan que ingresar. El tercero, que se refiere a la modificación sustancial de impactos ambientales que genera el proyecto original, y se incorpora un cuarto, esto en base a nuestra propia experiencia viendo consultas de pertinencia y a lo indicado por Contraloría también, que en el fondo vamos a estimar que hay un cambio de consideración cuando las medidas de mitigación, restauración o reparación compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad calificada ambientalmente son modificados de manera sustancial. Por ejemplo, podría ser el caso en que un proyecto iba a decir que para compensar, digamos, cierta pérdida de vegetación iba a reforestar y hoy me pregunta si puede cambiar esa medida, por ejemplo, en vez de reforestar X cantidad de hectáreas por un centro de rehabilitación de fauna, por ejemplo. Ahí eso estimamos que es algo que debe ser objeto de una evaluación de impacto ambiental nuevamente, porque es un cambio de consideración. También respecto a las tipologías, se mejoró dentro de lo posible, que la ley no nos dejó mucho margen, en verdad, en la redacción de las tipologías y hacerlo un poco más claro, que es finalmente lo que importa para definir si un proyecto ingresa o no. Estos son algunos de los temas en que se trabajó bastante y, por ejemplo, uno de los temas que era un lío antes y que ahora estamos tratando de resolverlo y que entiendo que el sector minero y la minería quedaron bastante conformes, fue con esta distinción entre qué es prospección y qué es exploración. Esto es relevante en el fondo porque la exploración queda fuera de evaluación de impacto ambiental, en tanto que la prospección sí tiene que ser evaluada. Y acá se hizo un corte en el fondo, cuántas plataformas estaban usando. En el fondo, si son 20 o 40 plataformas, y eso aplica, por ejemplo, según si estamos hablando de Arica hasta Coquimbo, si no hacia el sur, ahí aplica el 20 o el 40. Y respecto a los otros, también se hicieron mejoras importantes, y los invito a que las revisen específicamente. Respecto a los impactos significativos, que es lo relevante para efecto determinar si tienen que ingresar mediante una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, la ley mantuvo la misma redacción que ya estaba. Y lo que hicimos nosotros fue
tratar de replantearnos como cuáles son los criterios que vamos a entregar para definir si se generan o no estos impactos significativos. Por ejemplo, acá, respecto de la letra A, que es el riesgo para la salud de la población, se pone más énfasis en las normas de calidad y se limita un poco, pasa a tener un rol secundario las normas de emisión. Se busca específicamente evaluar el riesgo que la exposición de la población a esos impactos le puede generar, y ahí en base a eso determinar si el fondo del impacto del proyecto es significativo o no. Respecto a la letra B, que son los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, también que es una lista, digamos, bien larga de aspectos a considerar. Acá también se redacta todo nuevamente, y si bien se mantienen las mismas ideas, en el fondo se atiende a la diversidad, a la biodiversidad, se atiende, por ejemplo, a las especies protegidas, también se reformula esa forma en que está planteado. Acá también hay un cambio interesante en lo que respecta al artículo 11, letra C, que se refiere al reasentamiento de comunidades humanas o a la alteración significativa de los sistemas de vida y las costumbres de los grupos humanos. Actualmente el reglamento se refiere a distintas dimensiones, dimensión geográfica, dimensión antropológica, de bienestar social básico, y lo que se propone acá es evaluar ese efecto adverso significativo respecto a la calidad de vida. Y se entregan otros criterios, la alteración de recursos naturales, por ejemplo, la obstrucción o restricción a la libre circulación, el acceso a la calidad de bienes. En fondo, cambia un poco el enfoque en base al cual yo voy a determinar si estoy alterando significativamente los sistemas de vida. Y específicamente para los grupos humanos indígenas se agrega también la duración o magnitud de la alteración en las formas de organización social particular del grupo. Si ustedes se fijan en todo el reglamento, hay un énfasis muy fuerte puesto en cómo llevar el sistema de evaluación de impacto ambiental, los distintos aspectos, cuando hay grupos humanos indígenas, que en el fondo son otras las reglas que aplican, es un proceso muchísimo más complejo. Y son distintas formas de afectación también. En el caso del artículo 11, letra D, fondo la localización no próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios, humedales y glaciares susceptibles de ser afectados, se define un poco en qué consiste el eno próximo a, y queda en el fondo establecido que eso se determina en base a cuál es el área de influencia del proyecto. Según lo que determina el área de influencia del proyecto, eso va a ser si está eno próximo a, digamos, a cualquiera de estos recursos protegidos. Población protegida, digamos, ahí queda claro que nos referimos a los pueblos indígenas que están reconocidos en la ley 19.253. Se entrega una definición de qué estimamos que es un territorio con valor ambiental. Se hace una referencia específica de que los humedales que vamos a entender protegidos son aquellos que corresponden a los sitios Ramsar. Y se mantiene un poco este criterio para determinar si la afectación es significativa o no, que en el fondo consiste en si lo que se atiende es a la magnitud y a la duración del impacto. Acá también hay cambios interesantes en lo que respecta a la letra E, con alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Acá se hace una distinción entre la afectación en caso de zonas de valor paisajístico y zonas de valor turístico, pero se mantiene un criterio parecido en el fondo, que va por el lado de la obstrucción de la visibilidad o la obstrucción del acceso en el caso de las zonas con valor turístico, y la alteración de los atributos de esa zona. Respecto a la letra F, en fondo alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general perteneciente al patrimonio cultural, se mantiene bastante parecido a lo que hay hoy, es casi idéntica la redacción, pero se hace un énfasis especial respecto al patrimonio cultural indígena. En lo que respecta al título 3 del reglamento, que se refiere al contenido de los estudios y las declaraciones, se busca aterrizar un poco las nuevas exigencias que ya establece la ley. Por ejemplo, en lo que se refiere a la relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo, por ejemplo, se especifica, que hoy en día es algo bastante vago, qué es lo que tienen que decir para cumplir con ese requisito. Por ejemplo, se indica que lo que se debe evaluar ahí es, por ejemplo, si la tipología de proyecto se encuentra considerada dentro de estas políticas, planes o programas, y también, en el fondo, si los objetivos que fijan estas políticas, planes o programas van a verse beneficiados o perjudicados por el proyecto. En el fondo se entrega una orientación de qué es lo que tienen que un poco analizar los titulares respecto de este punto. Otro tema interesante es que se indica que los proyectos tienen que indicar cuándo van a ser realizados por etapas, porque esto es relevante para efectos específicamente del tema del fraccionamiento, que en el fondo el fraccionamiento en general se prohíbe, salvo que se trata de un proyecto que se vaya a elaborar por etapas.
Y acá en el fondo lo que le estamos pidiendo a los titulares es que si efectivamente el proyecto se va a elaborar por etapas, expliciten eso y lo expresen en la declaración o en el estudio de impacto ambiental. Se incluyen nuevos contenidos también, bueno, se modifican varios de los que habían, pero se incluyen nuevos, se hace un poco más ordenado quizás, o sea, más exigente, pero también más ordenado. En el fondo la idea es que hayan menos dudas de cómo presentar la información, de qué es específicamente lo que se está pidiendo. Por ejemplo, una innovación interesante es que ahora pedimos que se determine y se justifique el área de influencia. En el fondo, no basta con decir esta es mi área de influencia directa, esta es la indirecta, esta es mi zona buffer. En el fondo, justificar por qué se está planteando de esa manera. Y también, por ejemplo, se precisa que para levantar la línea base, en el fondo, que no es una línea base general, sino que respecto de aquellos elementos que dan origen a la necesidad de presentar un estudio. Bueno, hay varios cambios interesantes. En cuanto al procedimiento, lo que se busca hacer acá se mantiene bastante parecido, pero siempre con esta idea de llevar la evaluación a las etapas tempranas. En el fondo, otro tema muy importante para nosotros ha sido que el titular pueda hacerse cargo tempranamente de las observaciones que tiene la ciudadanía. Esto tanto respecto de los estudios de impacto ambiental como de las declaraciones de impacto ambiental en que se abre un proceso de participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que se ha querido es que hoy en día se está elaborando también lo que le llamamos nosotros un IXARA ciudadano. En el fondo, hoy en día las observaciones que se reciben dentro del proceso de participación ciudadana se sistematizan inmediatamente y idealmente se transmiten al titular en el IXARA 1 y si no en el IXARA 2. La modificación que trae el reglamento en el fondo estaría la posibilidad de presentar un IXARA, un anexo al IXARA, digamos, con las preguntas que generan los servicios, poder transmitirle en un tiempo después al titular un IXARA que tenga específicamente las consultas de la ciudadanía y que todo eso venga presentado en el Adenda 1, por ejemplo. Se incorporan nuevos procedimientos, esta es la evaluación de días en caso de momentos de emergencia, certificación de conformidad, bueno, ahí está todo eso bien explicado en el mismo reglamento. Otro tema que nos interesa mucho es ver cuál es la relación de nosotros como servicio con los demás órganos de la administración del Estado. Entonces, aquí tratamos de un poco mejorar un poco el estándar de los informes que ellos nos mandan y de las solicitudes de mayor información. Lo que nos interesa mucho es que estos pronunciamientos sean fundados. En el fondo que, por ejemplo, no esté CONAF hablándome de temas de emisiones, o en el fondo como que se mantengan dentro de lo posible, dentro de las competencias que la misma ley les entrega. Y además que sea fundado, o sea, dentro de sus competencias y fundado. En el fondo que no sea pedir información solo por pedirla, sino que justifiquen por qué esa información es relevante para la evaluación de impacto ambiental. Un tema que para mí personalmente es de los más interesantes de la modificación de la ley y de cómo lo estamos recogiendo en el reglamento es el tema de la participación ciudadana, de la PAC. Fondo, porque acá hay cambios importantes. Con la ley se abre la posibilidad de que se abra un proceso de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental con cargas ambientales. Y otro tema interesante que todavía no está vigente es el tema de la participación ciudadana respecto de los adendas, cuando vienen con modificaciones sustantivas. Eso todavía no está vigente hoy porque, digamos, la definición de qué es una modificación sustantiva queda entregada al reglamento, pero sí lo que está vigente hoy es la posibilidad de abrir procesos de PAC en las declaraciones de impacto ambiental y ya tenemos varios procesos de declaraciones de impacto ambiental en que se abren procesos de PAC. Y esto es relevante no solo respecto de la evaluación misma, en el fondo que pasa a participar la comunidad, sino que también porque esa comunidad que participa posteriormente va a tener el derecho a presentar un recurso de reclamación, lo que en el fondo cambia un poco los plazos que se pueden tener estimados para poder ejecutar el proyecto. Bueno, acá está un poco lo que les contaba antes, fondo las novedades que tiene la ley y por lo tanto el reglamento respecto del tema de participación ciudadana, las vías con carga, la posibilidad de abrir procesos de PAC en adenda, el tema de la PAC indígena, que en el fondo más que PAC indígena lo que se habla es de una consulta indígena y de reuniones con grupos humanos indígenas en los casos de las declaraciones de impacto ambiental. Se busca mucho que la información del proyecto sea difundida, que sea debidamente informada a las comunidades indígenas y que ellos puedan participar de maneras que sean apropiadas y que sean específicas para esos grupos.
Entonces, en este sentido, específicamente respecto de la participación indígena, el examen que se hace para ver si procede, en el fondo, la consulta, primero es si hay una susceptibilidad a afectación directa. Este es un término que viene, una expresión que viene recogida específicamente del convenio 169 de la OIT. Entonces, si hay una susceptibilidad a afectación directa, primero, si no hay, en el fondo no va a haber consulta indígena, no va a haber participación indígena y va a haber la participación ciudadana convencional, la tradicional. Pero si hay una afectación, si hay una susceptibilidad de afectación directa, se va a abrir la consulta indígena. Si no, en el fondo, si el titular no identifica esta afectación, se abre un proceso de diálogo, de reuniones con los grupos humanos indígenas para determinar si efectivamente no se genera esa afectación. Entonces, un poco para adelantando ese criterio, lo que vamos a mirar para ver si procede o no la consulta indígena es si hay una susceptibilidad de afectación por parte de esos grupos. Respecto al título sexto, que se refiere a las medidas de seguimiento y fiscalización, hemos buscado diferenciar lo que es, por ejemplo, el plan de medidas de mitigación, compensación y reparación del plan de prevención de contingencias y de emergencia. En el fondo, separar estas dos cosas, distinguir lo que son los impactos que deben ser abordados mediante medidas de mitigación, reparación o compensación y lo que son las contingencias que tienen que ser abordados mediante medidas de prevención y un plan de emergencia. También respecto al seguimiento, hemos estado trabajando muy cercanamente con la Superintendencia de Medio Ambiente para incorporar los criterios que ellos tienen en, digamos, el proceso de evaluación, porque finalmente son ellos ahora los que están a cargo del seguimiento, y también de la fiscalización. En el fondo no queremos producir una RCA que el día de mañana la Superintendencia no la entienda, no la pueda fiscalizar, no pueda hacer el debido seguimiento. Otro tema interesante es cómo que han regulado los PAS, los permisos ambientales sectoriales. ¿Qué son esto? En el fondo son permisos son permisos sectoriales que subsisten fuera del sistema, pero que como tienen un objeto de protección ambiental deben ser abordados dentro del proceso de evaluación del proyecto. Y acá lo que hemos hecho, nosotros que era una distinción que se hacía doctrinariamente, teóricamente la plasmamos en el reglamento, que es distinguir entre PAS de contenidos únicamente ambientales, que son aquellos que solo presentan contenidos de carácter ambiental, y aquellos PAS mixtos, que en el fondo tienen contenidos ambientales, pero que también tienen contenidos no ambientales y que deben ser abordados sectorialmente por los distintos servicios. Entonces, ¿cómo opera un poco el tema de los PAS en el sistema? Operamos con un sistema de ventanilla única. La idea es que en el fondo un titular que tiene que tramitar varios permisos, incluido, digamos, la RCA, presente todo eso junto al sistema de evaluación de impacto ambiental y que cuando tenga su RCA vengan dentro de esa RCA todos los permisos de contenidos únicamente ambiental, porque la RCA dispone el otorgamiento de esos permisos, y que respecto de los permisos mixtos venga ya la acreditación de que el titular cumple con todos los contenidos ambientales de ese permiso, para que después, cuando le toque, digamos, la tramitación sectorial de ese permiso ante el Ministerio de Salud, ante el MIMO, ante el SAC, en el fondo ya haya claridad de que cumple los requisitos ambientales. Acá se revisó todo lo que había, digamos, incluimos nuevos PAS, esto producto del trabajo con los otros servicios, sacamos algunos que estimamos que no correspondía que estuvieran, se separaron algunos, se fusionaron otros. Finalmente, actualmente tenemos 32 permisos ambientales sectoriales, vamos a tener 18 nuevos y tenemos un total de 50. Y ahora el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental considera 50 permisos ambientales sectoriales. Primero, cómo se estructura el título séptimo que se refiere a los PAS. Primero, unas normas generales, un fondo explica qué son los PAS, distingue entre los que son de contenidos ambientales únicamente y los que tienen los PAS mixtos. Y después regula separadamente en dos párrafos los permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental, en otro párrafo los permisos ambientales sectoriales mixtos y por último un párrafo que se refiere a los pronunciamientos, que específicamente recoge lo que hoy es la calificación industrial. Cambia la estructura en que están regulados cada PAS. Por ejemplo, hoy día ustedes pueden que tiene en un primer inciso se habla del nombre del permiso y de la norma fundante y después se refiere a cuáles son los antecedentes de carácter ambiental que tiene que presentar el titular para obtener ese PAS. La estructura que se propone es un poco distinta, pero mantiene la misma idea en el fondo. Que un primer inciso habla del nombre del permiso, habla después de los requisitos para el otorgamiento, que en el fondo son los criterios que va a tener cada servicio junto con el CEA para determinar que se está salvaguardando el objeto de protección ambiental de ese servicio. Y en el tercero se enumeran los contenidos técnicos y formales. En el fondo acá, si bien incluso respecto a los PAS mixtos sabemos que hay contenidos ambientales y no ambientales, el reglamento solo recoge los ambientales.
Por último, hablarles muy brevemente de la elaboración de guías. En el fondo, la ley nos otorga la posibilidad de uniformar criterios y de sacar guías, en el fondo, para facilitar la evaluación de impacto ambiental, tanto para nosotros como administración, como para los titulares y los consultores. Entonces, se ha trabajado en distintos tipos de guías. Un tipo de guía que esperamos esté casi todas este año, esperamos que casi todas, es la guía de permisos ambientales sectoriales. En el fondo, la idea es que cada PAS tenga asociada una guía. Y esta guía habla un poco de cuáles son los conceptos que maneja ese permiso, habla en más detalle de cómo presentar la información, desde, por ejemplo, en qué datum, en qué escala, de cada uno de los contenidos ambientales que están en el reglamento, y también hacer informa un poco respecto a lo que es la etapa sectorial cuando se trata de permisos mixtos. También hemos trabajado en guías de predicción de impacto, por ejemplo, de modelación de aire, de agua subterránea. También respecto de caracterización de componentes ambientales, ahí se ha trabajado harto, pero estamos un poco más atrasados en lo que es la publicación de esas guías. Y también, por ejemplo, guía de evaluación de impacto según tipología de proyecto. Por ejemplo, hoy día si ustedes entran en la página del SEA van a encontrar que tenemos guías publicadas ya respecto de evaluación de proyectos de generación hidroeléctrica inferior a 20 megas, tenemos los de geotermia, los eólicos y los de biomasa, si no me equivoco. Esos están todos publicados en la página y es una guía bastante buena nosotros para evaluar y para ustedes para poder presentar proyectos de una manera ordenada y que un poco ya saben qué es la forma en que la autoridad lo va a entender esa presentación, en fondo que les da un poco la idea de cuáles son los elementos que nosotros estimamos como relevantes para evaluar esa cierta tipología de proyecto. Un poco el esquema que se ha seguido para trabajar estas guías. En el fondo hay un consultor, por lo general, si no el mismo SEA la elabora, pero siempre trabajando en conjunto con una contraparte técnica, que puede ser la DGA, por ejemplo, respecto de las aguas subterráneas, el caudal ecológico, por ejemplo, Minenergía respecto de lo que fueron las guías por tipología de proyecto. Ahí se elabora un informe final, se hacen talleres y respecto de la información que se recoge en esos talleres y de lo que nos entrega los consultores, la información que recibimos, en fondo se van mejorando estas guías. La idea es que quede una guía en el fondo que recibamos aporte tanto de los servicios con competencia ambiental como de consultores, titulares de proyectos. Bueno, acá estas guías, lo que tenemos publicado ya, que no son muchas, pero cada vez van a ir saliendo más, porque tenemos hartas muy avanzadas, están en el centro de documentación que está en la misma página del SEA. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la guía para evaluación de impacto ambiental en la fase de construcción de proyectos, guía de evaluación de riesgo para la salud de la población. Esa es una guía súper interesante de cómo hacer el análisis del artículo 11 letra A. También para el uso de modelos de agua subterránea, en el fondo, y se entregan distintas formas en que el titular puede hacer estas modelaciones. Y bueno, la idea es que esto sirva para mejorar tanto la forma en que nosotros evaluamos como la forma en que se elaboran los proyectos. Ahí están las guías que hemos sacado respecto de generación eléctrica. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Yo quedo disponible si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ahí tienen mi correo, me pueden escribir cuando quieran y eso, espero haber podido contribuir en algo. Muchas gracias.